temas y yo quisiera iniciar con una preguntita, pero bueno, antes de esto, los jóvenes pueden ir allí a su lugar. Hoy hay reunión de jóvenes, que es una gran bendición. Bueno, seguíamos acerca con la preguntita, ¿no? Y yo no sé a ustedes, pero a mí me da miedo conducir con niebla en la carretera. No sé cuántos de ustedes han experimentado, ¿sí? El salir y conducir así. Da miedo, ¿verdad? Entonces, usted va subiendo, digámoslo, la línea para ir por allá a Armenia, ¿no? O usted va bajando de Bogotá vía Villavicencio y obviamente de noche, ¿no? Y usted ve de repente que cae como ese velo de niebla como espesa, como blanca, que inclusive no lo deja a uno ver como inclusive a 2 metros. O sea, es tal esa densidad que obviamente uno no alcanza inclusive a ver el carro que va adelante. Entonces, uno también, bueno, en ese momento uno va con las luces de su carro encendidas, ¿no? Inclusive uno las pone en altas. Y bueno, hay también otros carros, ¿sí? Que tienen esa opción de poner inclusive las exploradoras, obviamente, ¿para qué? Para que ese destello de luz que es más fuerte penetre más en la oscuridad o en esa neblina. Y aún así, pues obviamente uno también, ¿por qué se guía? Por todas esas, digámoslo, líneas que hay en la carretera, esas líneas blancas, amarillas, que también nos llevan como por el camino, ¿no? Y también vamos viendo como esos diferentes avisos reflectivos, ¿sí? Que están allí. Pero aún así, nosotros podemos decir que el peligro está ahí, ¿verdad? O sea, a veces nosotros nos podemos de alguna u otra forma a veces decir o confiarnos, ¿no? Y decir, no, tal vez no nos va a pasar nada. Entonces a veces hay que tomar, ¿sí? Ciertos momentos, ¿para qué? Para uno decir, yo paro en este momento, ¿sí? Yo me hago a una orilla. Pero muchas veces uno quiere llegar a su destino final lo más rápido posible, ¿verdad? Y a veces es donde podemos experimentar que el no esperar, ¿sí? El no ser prudente es lo que a mí me va a llevar a qué, aunque pueda llegar y querer llegar lo más pronto posible, pero aún así me puedo antes inclusive demorar más, ¿no? Entonces, vemos que lo más peligroso de esto es el que va con ese velo de niebla que no lo deja ver bien, pero aún así dice, y no sé si a ustedes les habrá pasado, yo puedo, eso yo sigo así, eso nada pasa, yo necesito es llegar, es urgente a mi destino. Y lo que vemos, digámoslo, cuando tomamos, ¿sí?, esta línea, es que a los 5 minutos más tarde nos podemos caer inclusive en una cuneta, ¿no? O en el mayor de los casos nos podemos estrellar con el carro que va adelante. Entonces, mis hermanos, ahí es donde nosotros podemos experimentar, y haciendo una analogía con esto, es que aunque la luz esté ahí, así como nosotros podemos llevar nuestro carro, ¿sí?, con buenas luces, con las exploradoras, ¿sí?, aún a pesar de esa luz, es donde nosotros vamos a experimentar que ese velo, esa neblina, ¿sí?, lo tapa todo y no nos deja ir como por ese camino como nosotros quisiéramos, ¿no? Y bueno, ¿y con qué yo les digo esto, mis hermanos? Es para que ustedes me escuchen bien algo que le pasó al pueblo de Israel. Y así como nosotros vemos este velo de la niebla, ¿sí?, que aunque haya luz, no deja ver nada. Asimismo dice la palabra de Dios en cuanto a su pueblo escogido. Y en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 14, dice algo muy interesante y es, pero el entendimiento de ellos se embotó. Se embotó quiere decir que se endureció. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos ver todo lo que es el Pentateuco, ¿sí?, los 5 primeros libros de la Biblia, y nos vamos a dar cuenta cómo a Dios le place coger a este pueblo de Israel, ¿sí?,
y enviar a su Hijo único. Es ahí cuando la palabra dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces imagínense ese gran amor que tuvo Dios, que les envía a su Hijo único a su pueblo. ¿Para qué? Para que obviamente ellos lo recibieran, pero desafortunadamente ellos no lo recibieron, fueron algunos pocos. Entonces vemos cómo el amor de Dios quiso revelarse a sí mismo ante la humanidad, de que ese pueblo viera el carácter de Dios en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Él vino y obró en milagros, en prodigios, en sanidades, ¿sí? Él libertaba a los que estaban cautivos, hizo muchos milagros, pero aún así el pueblo no quiso aceptarlo, el pueblo no quiso, ¿sí?, acogerlo. Entonces, debido a esto, mis hermanos, y ahorita ya lo vamos a ver un poco más desmenuzado, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando se rechaza al Señor, cuando se desobedece al Señor. Y miren, mis hermanos, que nosotros podemos ver en este Antiguo Testamento cómo Dios se revela por medio de la ley y de los profetas. Y todo apuntaba a ese Mesías que había de venir. ¿Para qué? Para la salvación de nosotros. Y yo leía la palabra y yo veía y escudriñaba cuando ahí se me habla acerca de los fariseos, de los escribas, de los doctores de la ley. Imagínense, ellos eran los que más sabían de la palabra y ellos siempre estaban ahí con la ley en sus manos. Y vemos cómo inclusive ellos fueron como ese gran tropiezo para la obra que tenía nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Y es ahí donde yo también me ponía como a pensar y yo decía, con todo esto que ellos tuvieron a la mano, ¿sí?, de ver a nuestro Señor Jesucristo cara a cara, de tener su palabra, de tener esos intérpretes, pero ellos ni siquiera lo percibieron de que Él era. Entonces, es ahí donde yo digo, y siempre me pongo a meditarlo y yo digo, bueno, uno muchas veces puede decir, el pueblo de Israel, ¿por qué lo hizo de esa manera? ¿Verdad? Pero si nosotros nos damos cuenta, eso es lo que realmente nosotros seguimos haciendo en este mundo de hoy, en este mundo actual. Nosotros seguimos, ¿sí?, muchas veces apartándonos de lo que ya nosotros hemos visto. Cuando nosotros vemos todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres amados y en muchísimas personas, en muchísimas congregaciones, el obrar de Dios, y aún así en nosotros hay inclusive incredulidad. Y nosotros también tenemos que decirle al Señor, uy Señor, así como tú hiciste con Él, haz conmigo, porque yo creo en tu palabra y creo en tu poder. Pero en ocasiones nosotros, ¿qué hacemos? Perdemos como ese foco, ¿no? A veces perdemos como esa línea consecuente, ese camino verdadero que solo lo vamos a encontrar en Él. ¿Y qué hacemos? Nos apartamos por X o por Y motivo y siempre tenemos en nuestro corazón alguna justificación, así sea pequeñita o sea grande. Entonces imagínense, mis hermanos, ellos tuvieron a Jesús al frente y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, mis hermanos, nosotros ya tenemos esa luz resplandeciente en nuestros corazones. Ya nosotros no tenemos por qué andar, llamémoslo así como de premisa decíamos acerca de la introducción, ¿sí?, de que cuando vamos por carretera en el carro, por más luz que llevemos, ¿sí?, es donde esa neblina o todo ese velo que se ha puesto, digámoslo, en la humanidad de nosotros, es donde nosotros esa luz de Cristo la va a quitar. Es donde nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿sí?, llévate, Señor, todo eso que viene a mi vida que trae oscuridad, que trae muerte, que trae infelicidad,
que quita el gozo, que quita el sueño, que quita la paz. Señor, tú eres la luz y yo quiero seguir tu luz, Señor, y que sea esa luz resplandeciendo mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda andar en este camino de la vida con gozo, con paz. Porque yo que voy, ¿sí?, a reflejar, porque yo tengo que ser un espejo ¿de qué? Del amor de Dios. Y el amor de Dios a mí que me invita a ser obediente para poder andar en victoria. ¿Sí? Para que las personas, ¿sí?, nos vean y nos digan, mire, como en la iglesia primitiva, cuando las personas se daban cuenta de quién eran los verdaderos discípulos. Mis hermanos, mire, cuando uno estudia todo el tema de eclesiología, es donde uno se da cuenta de que estos son unos grandes personajes de la fe, de que cuando llegaban al circo romano iban a ser devorados por bestias salvajes, por leones. Y ellos llegaban y cogían y se ponían a orar con sus familias, con sus hijos, y entregaban su vida por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros somos inclusive apáticos al evangelio, y nosotros no deberíamos de avergonzarnos del evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es poder de Él. Amén. Entonces, mis hermanos, ahí el evangelio de Juan me dice que Él es la luz, que va a iluminar siempre mis pasos, mis caminos. Y siempre va a ser una lucha constante. ¿Por qué? Porque siempre nosotros tenemos que saber de que va a haber esa neblina, como cuando salimos de paseo. Pero nosotros también que se nos ha dado el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber qué camino vamos a tomar. Y que nuestro Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, mis hermanos, yo por eso al mensaje de hoy le he colocado el velo que ciega. El velo que ciega. Y vamos a ver 3 momentos bien claros en la palabra de Dios. Y bueno, los vamos a ir como desmenuzando. ¿Para qué? Porque pues obviamente el objetivo es que nosotros no nos vayamos tal vez así como llegamos, sino que la misma palabra sea esos nutrientes para nuestra vida espiritual y sea de fortaleza para nuestra fe. Amén. Entonces, mis hermanos, nos vamos a dirigir a la epístola a los Romanos, capítulo 11, versículo del 1 al 11. Epístola a los Romanos, capítulo 11, del versículo 1 al 11. Entonces, mis hermanos, vamos a ver este primer momento. Y yo como subtítulo le coloqué a el velo que cegó a Israel. Entonces, dice la palabra del Señor. ¿Ya todos están allí? Sí. Amén. Dice como título en la Reina Valera, el remanente de Israel. Y dice la palabra del Señor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, mis hermanos, es donde nosotros vemos cómo el apóstol Pablo hace esta pregunta, ¿no? Y asimismo, él la contesta. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos decir, ¿sí?, que de alguna manera, ¿sí?, o sea, el pueblo de Israel, él no fue bendito, ¿por qué? Por la misericordia de Dios al traer a su hijo, no, porque siempre hubo un remanente que lo aceptó, como otros no quisieron aceptarlo. Y es ahí donde yo iba a la palabra, y en el libro de los Hechos habla acerca de la conversión de Pablo, ¿no? Y ya todos nos hemos dado cuenta de que, bueno, su nombre pasado era Saulo de Tarso, cuando él era un perseguidor de la iglesia, cuando él inclusive atacaba a los cristianos. Y es donde vemos esta obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que en ese camino a Damasco, él tuvo esa relación con el Señor. En medio tal vez de ese quebrantamiento al que el Señor lo llevó, de que se cayó, inclusive quedó ciego. Es ahí donde nosotros vemos de que a veces en nuestras vidas también puede haber algo así, ¿no? Cierta densidad que pasemos en nuestro proceso con el fin de ¿qué? De que nosotros no nos podamos, ¿sí?, o sea, como rechazar al Señor, sino por el contrario, que nosotros nos podamos rendir a Él.
Entonces, mis hermanos, nosotros vemos de que también dice la palabra del Señor que de él fueron echados, ¿sí?, las escamas que habían en sus ojos. Y él vio esa luz admirable en Cristo. Y démonos cuenta, mis hermanos, cómo era un antes y un después en la vida de este apóstol. Grandísima. Entonces, mis hermanos, mire que él ya estaba, ¿sí?, predestinado ¿para qué? Para ser un instrumento en las manos del Señor. Mis hermanos, y si vemos toda la historia de Pablo en los libros de los Hechos y en sus cartas, fue un hombre de Dios, fue un hombre que perseveró, fue un hombre que fue valiente, obediente, que siempre permanecía con el Espíritu Santo de Dios en su ser, porque él sabía que por fuera de él no iba a poder hacer absolutamente nada. Y ahí es donde vemos el amor de Dios. Tal vez en ese momento los demás cristianos en ese momento lo podían ver inclusive a él con miedo, pero cuando ellos empiezan a darse en cuenta de ese nuevo cambio de Pablo por medio del Espíritu Santo y que lo toca nuestro Señor Jesucristo, él es otra persona. Imagínense, inclusive dice la palabra del Señor de que él se siente como un abortivo, ¿sí?, de esos mismos discípulos. Pero asimismo nosotros podemos evidenciar por su palabra todo lo que hizo por medio de él. Entonces él fue una gran bendición también ¿para qué? Para extender el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, ahí nos damos cuenta que muchas veces no el lugar, ni el pueblo, ni donde nosotros estemos, o la descendencia, o la línea, o el linaje, llamémoslo así, sino es lo que hay en su corazón y en el mío. Si lo abrimos o lo cerramos. Si nosotros decimos y tomamos una decisión en la cual nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro ser y somos obedientes y le seguimos, o tal vez nosotros cerramos nuestro corazón, cerramos la palabra del Señor y no lo aceptamos, ahí nos convertimos inclusive en rebeldes. Y entonces después podemos decir que tal vez a nosotros no se nos llegó ese evangelio que habla de libertad, pero cada uno de nuestro ser tiene algo que Dios ha depositado y es la conciencia. Y con la conciencia nadie la puede deslumbrar ni decir otra cosa que no sea. Entonces, mis hermanos, vamos a seguir en el versículo 2 y dice: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero mire ahí lo bonito que hay una respuesta del Señor y dice en el versículo 4: pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, mis hermanos, démonos cuenta también para ese tiempo y en ese contexto donde estaba este profeta Elías, y no era fácil. Imagínense, ya se había dividido el reino y vemos ese rey Acab, que desafortunadamente él, al ligarse con esa mujer de Jezabel, todo lo que trajo al pueblo de Israel, toda esa idolatría a dioses paganos, a dioses falsos, dejando al único Dios verdadero. Entonces, mis hermanos, es ahí donde yo me doy cuenta que pese a todo esto, Elías, con el Espíritu de Dios en su ser, imagínense, él solito iba y se enfrentaba a 450 profetas de Baal. Pero él, ¿qué hizo? Él lo primero que sabía era que tenía que ir otra vez a poner los holocaustos, ¿sí? A él otra vez él tenía que llegar y restaurar eso. ¿Para qué? Para que viniera el poder de Dios, para donde se hacían los sacrificios. Ese altar, él tenía que restaurarlo. Entonces, mis hermanos, también nosotros es donde, para ver la gracia y la gloria de Dios, es necesario nosotros restaurar esos altares. Primero con una vida, ¿sí?, ceñida a Dios, que nosotros podamos realizar los altares también en nuestro hogar. Es necesario. Tenemos que pensar en nuestros hijitos.
porque ellos van a ser la descendencia, ¿sí?, que sigan o no sigan a Dios. Entonces, mis hermanos, seguimos acá. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, mis hermanos, siempre Dios va a dejar y va a tener un remanente. Un remanente. Y ese remanente, obviamente, nosotros lo vimos en el pueblo de Israel. Y aún así nosotros lo seguimos viviendo en la actualidad, ¿no? Nosotros, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, como ese cuerpo, nosotros somos ese remanente. Y tenemos nosotros que estar unidos, unánimes, juntos, en un mismo sentir, no en división, ¿sí? No en celos, no en absolutamente nada que va a conllevar, ¿sí?, a que este cuerpo siga creciendo, porque está en sus decisiones, en mis decisiones, en nuestras actitudes. Entonces nosotros tenemos que siempre ser sensibles a lo que Dios quiere hacer para con nosotros y para con su iglesia. Y ser sensibles y nosotros andar ahí en ese momento oportuno, ¿no? Porque después no vamos a poder decir, uy, se nos pasó el bus y no nos avisaron. Entonces es ahí donde yo siempre tengo que pedirle al Señor de que mi espíritu esté conectado con el de Él. Y así voy a poder ver su favor. Entonces, mis hermanos, miren ahora acá algo muy importante que dice en este versículo 7 y 8. Y es algo que siempre lo tenemos, inclusive ahí sí lo podemos enmarcar porque es el texto, ¿sí?, o el versículo clave. Y dice el versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Entonces, imagínense, mis hermanos, vino la gracia, vino la luz, ¿sí? Y ellos no la aceptaron. ¿Y qué fueron? Endurecidos. Pero mi hermano, cuando usted y yo, ¿sí?, nos damos cuenta de que esa gracia llegó, de que el amor del Señor está ahí, es donde nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Abrazarla. Es donde nosotros tenemos que atesorarla en nuestro corazón, ¿sí? Porque es lo que a nosotros nos va a llevar a esa victoria y esa tierra prometida. Entonces, mi hermano, yo no sé si uno no puede, digámoslo de alguna manera, estar jugando en la gracia que el Señor ya nos dio. Y esa gracia no es para hacer lo que tal vez uno quiera hacer en esta vida, no. Porque anteriormente, acuérdese en como un lema, diría yo, sí, que el que reza y peca empata, sí, algo así. ¿O es al revés? Bueno, yo siempre, la verdad, soy más malo para los dichos, pero bueno. Entonces, en fin, es donde nosotros tenemos que saber de antemano de que nosotros no podemos jugar con una salvación tan grande, ya que imagínense, nosotros no la merecemos, es un don de Dios, un regalo divino. Entonces, mis hermanos, nosotros no podemos estar hoy en día en el espíritu, mañana en la carne. Hoy obedezco, mañana no obedezco. Hoy voy, hoy oro y ya mañana tengo un adormecimiento espiritual. No, es ahí donde yo tengo que decirle al Espíritu de Dios que me ayude, ¿sí?, inclusive con mi fragilidad humana, porque muchas veces uno, como dice el apóstol Pablo, uno a veces quiere hacer lo bueno y termina uno haciendo lo malo. Entonces, mis hermanos, es donde yo tengo que pedirle al Espíritu de Dios que me dé ese dominio propio. ¿Para qué? Para no caer cuando llegue la tentación, porque la tentación siempre va a estar ahí, como un león, buscando a quién, devorar. Pero si yo estoy atento a esa tentación y le pido al Espíritu Santo de Dios que cuando llegue no me coja desapercibido, sino por el contrario, que yo esté fortalecido en el Espíritu y asimismo, pues yo no voy a ser presa fácil del enemigo. Entonces, mis hermanos, vemos cómo el Señor quiere obrar en la vida de nosotros, ¿cierto? Pero estamos a un clip de la decisión. Si nosotros
¿sí?, abrimos la puerta de nuestro corazón o tal vez nosotros la cerremos. Y eso es, eso es una cuestión, una determinación, eso es una decisión. Pero hay que pedirle al Espíritu Santo de que ponga el verdadero camino en nuestro ser, porque es ahí donde vamos a ver de que vamos a llegar a esa meta, a esa corona de vida. Amén. Entonces, mis hermanos, mire lo que dice más adelante acá en el versículo 8. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Entonces, mis hermanos, imagínense, hoy en día nosotros vemos cómo ellos siguen en sus tradiciones, en sus costumbres. Y aún todavía hay algunos que no han recibido a nuestro Señor Jesucristo en sus corazones. Pero mis hermanos, es donde nosotros también tenemos que saber de que así mismo nos pasa a nosotros. Dice por allá en la segunda carta de Pedro de que es ahí donde nosotros tenemos que tener algo de paciencia, ¿no? Y esto, bueno, nos vamos por allá al griego y es donde se llama longanimidad y es largura de espíritu. Y Dios tiene eso, ¿por qué? Porque de su espíritu emana la paciencia. Y dice ahí Pedro que imagínense, Él sigue teniendo amor para con nosotros y paciencia, a fin de que nosotros no nos perdamos. No solo es para los que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahí Pedro dice y enfatiza y se inmiscuye Él mismo. Entonces uno muchas veces puede decir, no, sí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo está. Eso todavía hay más tiempo. Pero mis hermanos, acordémonos de lo que le pasó a esas 5 vírgenes insensatas. Ellas tenían la lámpara, pero no tenían el aceite. Entonces, mis hermanos, también es un llamado a la reflexión. Entonces, mis hermanos, aquí el versículo 9 y 10 dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Entonces, mis hermanos, es donde nosotros, la palabra nos demanda algo, ¿no? Y ella siempre, ¿qué va a hacer? Va a hacer a que nosotros apuntemos al blanco. Amén. Es donde la misma palabra a mí me llama a que tengo que seguir en línea recta. Entonces, inclusive, mis hermanos, hay algo por supervivencia, es que cuando uno está perdido, uno tiene que seguir al sol, ¿verdad? Porque es donde uno va a encontrar siempre el norte. Entonces, es de que nosotros podamos ver esa luz resplandeciente y Él nos va a llevar, ¿sí?, a su divino propósito. Entonces, miren, mis hermanos, que hay algo acá muy interesante y yo lo estudiaba un poquito más allá para poderlo compartir, y es donde dice que Dios les dio el espíritu de estupor. No es que no hubiera luz, es que el corazón se endureció tanto que aunque la luz estaba al frente, no la vieron. Imagínense, es donde nosotros también tenemos que decirle y prender nuestras alarmas y decirle, Señor, permite que nuestro corazón no se endurezca, no se embote, porque imagínense uno perderse una salvación tan grande, que mis hermanos, si nosotros nunca vamos a poder comparar eso ni siquiera con la mayor riqueza que podemos encontrar acá en la tierra, que tal vez es por la cual nosotros inclusive podamos estar persiguiendo durante toda nuestra existencia acá por este paso de la humanidad. Porque en resumidas cuentas a veces nosotros ¿qué queremos lograr? Como dice, bueno, otro refrán, ¿no? Sí, que uno quiere carro, casa y beca, ¿cierto? Y a veces uno, ¿verdad?, toda la vida se la pasa como tratando de cumplir ese objetivo, ¿verdad? Y a veces nos esmeramos, nos trasnochamos, todo el tema, ¿cierto? No, que una horita extra, bueno, yo la hago para que me llegue más sueldo y poder alcanzar las metas, ¿cierto? Pero bueno, ahí está el contraste, ¿no? Bueno, hay noche de vigilia, vamos a ir, las piensa uno, ¿cierto? Sí, a todos nos pasa, amén. Bueno, entonces, mis hermanos, el velo no es físico, sino el velo es espiritual.
espiritual. Ustedes saben, mis hermanos, que nosotros como hijos de Dios no nos movemos en lo natural, sino en lo sobrenatural. Entonces nosotros tenemos que percibir, ¿sí?, lo que Dios está hablando por medio de su espíritu. Muchas personas van a poder decir inclusive, no, mire, ellos piensan diferente, ellos hasta están locos. Y así lo dice la palabra. Pero nosotros no estamos locos, estamos más cuerdos que nunca. Amén. Entonces, mis hermanos, mire que para nosotros no caer en eso, ¿sí?, en ese adormecimiento espiritual, en ese velo espiritual, ¿sí?, nosotros no tenemos que seguir tropezando con la roca. ¿Y usted sabe quién es la roca, mi hermano? Cristo. Él es la piedra angular. Entonces, imagínense, Jesús estaba ahí en ese momento allá en Israel, ¿cierto? Pero el velo de la religión no se los dejó ver. Imagínense, así como comentábamos ahorita, ¿no? Imagínense los intérpretes de la ley y no lo reconocieron cuando estudiaban la palabra del Señor. Entonces imagínense cómo será al que no estudia. Imagínense. Para usted tener que reconocer es porque ya, imagínense, lo premeditó Dios. ¿Para qué? Para que inclusive los sacrificios, el cordero, todo. Porque si estudiamos todos esos elementos del Antiguo Testamento, todos tienen un significado que apunta a Cristo. Y no lo pudieron entender. Y aún así, en este mundo actual, vemos que sigue pasando lo mismo, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea Él quitando toda religiosidad o toda costumbre o toda tradición que tal vez hemos traído en nuestras vidas, ¿no? Y también quitar también todo orgullo que a veces llega a nuestro ser y es lo que permite que no podamos avanzar, sino por el contrario, de que Dios nos vea desde lejos, por ese mismo orgullo, como lo dice su palabra. Y miren, mis hermanos, que yo acá, hacía unas frases con referente a un concepto que estaba realizando y es acerca del espíritu de estupor, y es lo siguiente. Y dice que es el estado de letargo e insensibilidad espiritual que Dios permite como juicio sobre el que rechaza la verdad. Produce ojos que no ven y oídos que no oyen, aunque la luz esté al frente. Imagínense, mis hermanos, esto, lo profundo, ¿sí? Y que confronta, ¿no? Que confronta. No es ignorancia, es anestesia del alma. La persona tiene la Biblia, oye, ve señales, pero no reacciona. Solo se quita cuando el corazón se convierte al Señor, porque en Cristo el velo cae. Entonces, ¿sí ven, mis hermanos, que todo es de decisión en su corazón? Y que sea el Espíritu Santo de Dios hoy poniendo en nuestras mentes que nosotros podamos dar ese paso. O sea, mi hermano, si tal vez el corazón de uno, ¿sí?, está endurecido, es porque realmente uno no ha querido poner su vida en las manos del Señor. No hay otra cosa, no hay otra justificación. Es la misma terquedad del ser humano, inclusive la misma terquedad del Hijo de Dios. Pero hoy Dios, ¿qué quiere hacer? Por medio de su Espíritu, restablecer eso. Y para eso se nos fue enviado nuestro Señor Jesucristo, porque Él es ese puente que hay entre Dios y nosotros los hombres. Por medio de Él es que nosotros llegamos a Él. Entonces es donde nosotros tenemos que meditar en su palabra y saber que Él siempre va a querer que nosotros volvamos a ese redil. Nosotros somos sus ovejitas, ¿sí? Y es donde nosotros tenemos que escuchar la palabra del Señor. Y miren, mis hermanos, que, si en este primer momento Pablo mostró que Israel estaba ciego, este segundo momento es Dios mismo confirmando que sí había velo. Por eso corre la cortina en el monte de la transfiguración. Y yo quiero, mis hermanos, que ustedes me acompañen a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, del versículo 1
al 8. Y ahí como título dice la transfiguración. Dice la palabra del Señor: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Entonces imagínense, mis hermanos, ya el escenario ya estaba escogido por parte de Dios, ¿no? Imagínense, nuestro Señor Jesucristo sube a ese monte, ¿con quién? Imagínense, con Pedro, con Jacobo y con Juan. Y vemos que allí Dios, ¿qué quería mostrar a ellos? Porque ellos eran representantes del pueblo de Israel. Ellos, ¿qué quería demostrar? De poner la gloria, ¿sí?, que Él tiene como Dios y como Padre en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que ellos pudieran entender de que ese verbo se hizo carne, de que Él estaba ahí presente, de que Él era el que traía la gracia, de que Él traía ese nuevo pacto, ¿sí? Entonces, mire así algo como tan bonito que uno ve esa transfiguración, ¿no? O sea, eso debe ser eso debe ser algo increíble. O sea, ver usted la propia gloria de Dios, o sea, debe ser lo que uno, y eso es lo que uno más quiere en su vida, ¿verdad? Sino más cuando nosotros venimos a este lugar y nosotros adoramos y alabamos al Señor y cerramos nuestros ojos y llega en un momento en que el Señor como que nos toma, porque siente como Él nuestro corazón y nosotros sentimos como algo que como que nos aprieta un poquito, ¿cierto? Y sentimos ahí el amor de Dios. Y si venimos de una manera, Él cambia todo eso. Imagínense ahora cómo será sentir la presencia de Dios. O sea, debe ser algo muy hermoso, muy, muy bonito. O sea, en esa dimensión, ¿no? Porque obviamente nosotros ya hemos sentido de su presencia, amén. Entonces, mis hermanos, seguimos acá con el verso 3 y dice: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, mire que acá la misma palabra dice de que Moisés representa la ley y Elías, a los profetas. O sea, ellos llegaron ahí. Entonces imagínense ese escenario tan bonito donde se va cumpliendo absolutamente todo y ya vamos a ver con qué fin. Pero imagínense, acá hay algo ahí muy chistoso siempre Pedro, ¿no? Con sus ocurrencias, ¿no? Y dice el versículo 4: entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Imagínense, o sea, nosotros siempre vemos a Pedro en ciertas situaciones, pero es muy bonito. ¿Por qué? Porque es donde nosotros vemos de que Pedro nos lleva a una verdad, y esa verdad nos la revela la misma palabra del Señor. Entonces vemos acá en su humanidad Pedro, claro, pues imagínese el israelita, judío, ¿sí? Vemos de que él obviamente la ley, los profetas, imagínese, él quiso, ¿sí? O sea, hacer 13 enramadas iguales. O sea, él colocó a nuestro Señor Jesucristo igual a la ley y a los profetas. Imagínense. O sea, dentro de su humanidad, él hizo eso. Él lo colocó a sí mismo. Inclusive hay una carta a los hebreos que es muy interesante de por sí, para que después ustedes la puedan leer en sus casas. Dice que allí y corrobora, ¿sí?, todo esto, de que Dios ha hablado de diferentes maneras y hoy ha hablado por medio de su Hijo. Entonces es donde para leer Hebreos tenemos que saber, digámoslo de antemano, todo el tema acerca del Pentateuco para poder entender, ¿sí?, cómo hay ese paso de la ley, ¿sí?, de los profetas y cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde también se nos dice que Él es superior a absolutamente todo. Entonces, mis hermanos, vemos ahí, imagínense esa propuesta humana de Pedro, ¿no? No, eso hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para ti y otra para ti. Imagínense, los colocó a los 3
por igual. Pero mire cómo es Dios, ¿no? Y ahí hay una interrupción divina. Y esa es la que nosotros vemos en el versículo 5. Dice que prácticamente Dios lo cortó ahí de la comunicación de Pedro y dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y mire lo más importante que dice, a él oíd. Entonces, mis hermanos, yo veo acá, ¿sí?, 3 cositas en ese versículo 5. Y lo primero es la identidad que Dios le da a su Hijo. ¿Por qué? Porque dice, ¿sí?, este es mi Hijo amado. ¿Para qué? Para que estos 3 se dieran cuenta de que Él es el Hijo de Él. O sea, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, mis hermanos, también ahí yo miro y es también que Dios da una aprobación. ¿Por qué? Porque dice, en quien tengo complacencia. Y por tercer puntico, hay un mandato. Y ese mandato sigue vigente, tanto para ellos como para nosotros, y es a Él oíd. Entonces, mis hermanos, cuando dice nuestro Señor Jesucristo de que yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Escucharlo. ¿Sí? No con, digámoslo así, con mis oídos físicos, no, sino con mis oídos espirituales, con mi corazón. Porque es donde yo me voy a dar cuenta, mi hermano, de que no va a haber pérdida. Cuando yo lo veo a Él como el único camino, la verdad y la vida, yo voy más que seguro. ¿Sí? Ahí sí, como muchas veces uno dice, uno va desganado con Él en todo, en todo. Entonces, mis hermanos, esta palabra oíd, ¿sí?, ¿qué quiere decir? Escúchenlo, obedézcanlo y síganlo. Entonces, mis hermanos, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Escucharlo, obedecerlo y seguirlo. Y seguirlo. ¿No es que Él es nuestro buen pastor? ¿Sí? No lo sigan tal vez a uno porque a veces la palabra de pastor, la verdad, uno se siente predicador. Porque el verdadero pastor, ¿sí?, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Uno es un instrumento en las manos de Él. Entonces, mis hermanos, vemos acá que nosotros también, imagínense, nosotros tenemos que inclusive pedirle al Señor en nuestras oraciones, decirle al Señor, y yo acá inclusive anotaba una oración cortica, y yo, para que nosotros la podamos inclusive hacer en nuestros corazones y en nuestras casas, y es decirle al Señor, ayúdame, Señor, a ver, a oír y a entender tu palabra, ¿sí? Uno decirle al Señor que sea su espíritu generando en mi vida una conversión, una transformación. ¿Para qué? Para que haya una renovación espiritual, una vida de acuerdo no a mi propósito, sino al propósito de Él. ¿Por qué? Porque es perfecto, es divino. Y es donde yo me voy a sentir, imagínense, me voy a sentir en paz, con gozo, en esa plenitud de vida que Él quiere darme. Pero a veces cuando yo hago todo lo contrario y no lo escucho, pues es ahí donde van a venir ciertas consecuencias que van a marcar mi vida. Entonces, mis hermanos, aquí Dios corrió la cortina, dejó ver la gloria que el velo de Israel no los dejaba ver. Es aquí también donde, cuando se aparecieron Moisés y Elías, ¿sí?, la ley y los profetas, es donde le dan testimonio a Jesús, que todo apunta a Él, de que ya no es el antiguo pacto, sino el nuevo pacto. Imagínense, pasamos ahí a ver la gracia del Señor, pero también nos invita a que nosotros siempre tengamos nuestros oídos prestos para escuchar su voz. Entonces, mis hermanos, seguimos acá, versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis.
y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces, mis hermanos, es donde, imagínense lo que hace Dios. Cuando dice aquí la palabra como resultado es que caen de miedo. Jesús los toca y les dice: levantaos, no temáis. Al alzar los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. Entonces, ¿esto qué quiere decir, mis hermanos? Que tal vez, imagínense, para estos hombres de Dios, estos tres que fueron y acompañaron a Jesús a ese monte, y para ellos todavía representaba la ley y los profetas, ¿sí? ¿De cuál es la enseñanza? De que ellos estaban viendo, ¿sí?, al hombre, que es un instrumento de Dios, al hombre, ¿sí? Y no estaban viendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces es ahí donde nosotros se nos llama siempre, ¿sí?, a escuchar la palabra del Señor. No tal vez de quién provenga o de quién sí se llega esa palabra, sino siempre poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces nosotros ¿en qué caemos? En escuchar la palabra del hombre. Y así aún el hombre nos hable, muchas veces si nosotros cerramos nuestro corazón no podemos escuchar lo que quiere Dios con nosotros. Entonces, mis hermanos, a veces inclusive no es de dónde provenga el mensaje, sino de quién viene el mensaje. Amén. Entonces, mis hermanos, yo también veía acá de que cuando Dios habla, Moisés y Elías desaparecen. ¿Sí? Desaparecen. Es como ahorita todos nos vamos cada uno para nuestra casita, ¿cierto? La predicación tal vez culminó, ¿cierto? Pero ¿quién nos sigue hablando de aquí para afuera nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que cambiar, ¿sí?, esa mentalidad que nosotros en ocasiones tenemos. Porque todo apunta a Él y porque toda la gloria sea para Él. Y va a ser una gloria por los siglos de los siglos. Entonces, mis hermanos, ¿sí?, cuando solo queda Cristo, es donde nosotros también tenemos que ir a nuestra humanidad. Y a veces nosotros podemos poner nuestra mirada ¿en quién? En el hombre. Tal vez nosotros podemos llegar y tal vez perdemos el trabajo o estamos en una situación difícil, ya sea financiera o una calamidad. Y es ahí donde nosotros, ¿sí?, muchas veces ¿qué hacemos? Acudir a personas, a acudir a sitios. Y a veces ¿a quién dejamos a un lado? A la fuente, ¿cierto? Porque es donde Él va a darnos lo que verdaderamente yo estoy necesitando, lo que verdaderamente yo estoy buscando. Entonces, mis hermanos, no es un lugar, no es una persona, es Cristo. Y Cristo tiene que vivir en cada uno de nuestros corazones, amén. Entonces, miren, mis hermanos, bueno, ya para seguir, ¿sí? Y vemos ya estos dos momentos, ¿no? Y vamos a entrar a este tercer momento. Si Pablo mostró que Israel estaba ciego y Dios mismo confirmó que había velo en el monte de la transfiguración, este tercer momento es la evidencia al bajar del monte. Ese mismo velo siguió cubriendo los ojos del mundo. Entonces vamos ya a pasar a ese tercer momento y nos vamos a remitir a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 14 al 18, y seguimos ahí con el capítulo 4, del versículo 1 al 6. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor. Segundo libro a los Corintios, capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Amén. Entonces dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Esto hace referencia al pueblo de Israel. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, miren, mis hermanos, que ahí también prosigue algo muy bonito, dice versículo 18:
Por tanto, nosotros todos, ¿sí? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿no qué? No desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero miren más adelante estos dos versículos también para que los tengamos en el contexto actual, en el contexto de nosotros. Esto que hablamos hace un momento es para Israel y esto es para nosotros. Dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás, el acusador, el enemigo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros en algún momento, ¿sí?, antes de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, nosotros hacíamos parte de esos incrédulos, ¿verdad? Pero ya nosotros no lo somos. Pero en ocasiones también, como vemos que como estamos en este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo. Pero aún así eso trata a veces de ¿qué? De alcanzarnos, de hacernos caer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿sí?, de que nuestro entendimiento sea en el conocimiento de la verdad, de la palabra del Señor, que es la que va a cambiarme, que es la que me va a transformar, es la que me va a mí a direccionar en el camino perfecto del Señor. Amén. Entonces, miren, mis hermanos, que la cortina se corrió en el monte, ¿no? Pero el mundo la volvió a cerrar. ¿Sí? Allá en el monte de la transfiguración, ¿no? Allá Dios la quitó. Pero sí ve que dice la palabra del Señor que ellos estaban en un monte y cuando bajan, ¿a qué se llama? Al valle, ¿no? Y en el valle, ¿qué pasó? En este mundo se volvió a cerrar. Y es por eso que hoy en día vemos así la humanidad, cada día apartándose más del Señor, cada día más dejándose llevar por esas conductas pecaminosas de la carne. Y siempre va a ser una lucha constante, ¿sí? La lucha entre la carne y el espíritu. Pero cuando yo permanezco en el espíritu, es cuando tengo fortaleza. ¿Para qué? Para ser más que vencedor. Y saber de que Dios, Él va librando mis batallas, Él va adelante. Yo voy ahí atrasito. Pero cuando yo decido irme adelante, que porque yo soy un valiente, sin Él no soy nada, soy polvo. Entonces, mis hermanos, es ahí donde Él siempre va a ir adelante. Y si Él dijo que me iba a favorecer, yo creo en Él. Y me voy ahí atrasito confiando en Él. Amén. Entonces, mis hermanos, y hoy vemos, mis hermanos, de que se volvió a cerrar como ese velo. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta hoy en día cómo está el corazón humano de las personas. Está entenebrecido, mis hermanos, están, ¿sí? Inclusive a veces nosotros podemos decir de que no pasa nada, pero simplemente a veces con algo tan pequeñito nos podemos distraer y perdernos de cosas muy grandes. Hoy en día, por ejemplo, a veces uno se va, ¿sí?, digámoslo, a ver Netflix, TikTok, no solo eso de las plataformas que con un deslizar usted puede durar ahí 3, 4 horas y a veces no sacamos esos tiempos, ¿sí?, de disciplinas espirituales. ¿Para qué? Para fortalecernos con el Señor. ¿Sí? Entonces también es un llamado a eso y también dejar tanto el afán, el orgullo, ¿sí?, ese pecado oculto, ponérselo ya en las manos del Señor. Y no es ceguera física, es ceguera espiritual. Y pues también cada uno de nosotros sabemos qué es lo que ha quitado ese primer lugar, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos,
¿sí? ¿Y cómo lo podemos saber? Es saber de que lo que nos tiene atado, lo que nos tiene esclavizados y no hemos podido salir ahí como esos barrotes, ¿no? Pero hoy el Señor ¿a qué nos llama? A que seamos libres, pero nosotros tenemos que creerlo, amén. Entonces, mis hermanos, ¿sí? Esto es la obra del enemigo, ¿para qué? Porque él, ¿qué es lo que quiere? Que esa luz del evangelio no resplandezca en nuestras vidas. Eso es lo que quiere. Eso es lo que él quiere. Entonces, por eso él me muestra el mundo, ¿sí? Pero sabemos de que todo el mundo y sus deseos van a pasar. Pero la palabra del Señor nunca va a pasar, ni el poder de su Espíritu. Entonces, mis hermanos, ustedes me preguntarán, y acá yo también les tengo la respuesta, es de cómo se quita el velo. Y ahí mismo lo encontramos. Así Dios como nos confronta, así mismo Él nos va a dar una respuesta, una esperanza. Y dice ahí la misma segunda carta a los Corintios en el capítulo 3 del versículo 16 al 17 es: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces el mismo Dios que corrió la cortina en el monte, la rasgó en la cruz del Calvario, por eso somos libres en Cristo. Ya Él lo pagó absolutamente todo en esa cruz del Calvario. Pero es ahí donde yo tengo que ver eso como una riqueza para mi vida, como un tesoro. Imagínense, yo ya estoy llamado a vivir en esa libertad en Cristo, tanto a ser feliz, yo, valga la redundancia, como para estar feliz con mis seres amados, con mi familia, en mi congregación. Pero desafortunadamente a veces nosotros estamos mal direccionados. Entonces la invitación es a que nosotros, ¿sí?, nos metamos con el Señor cada día más. Mire que eso es lo mejor que a uno le puede pasar en la vida. Es donde uno va a sentir ese gozo pleno y esa satisfacción cumplida al ver todo lo que en la palabra del Señor se manifiesta con nuestro Señor Jesucristo y cómo en nuestras vidas se manifiesta el poder de su Espíritu. Entonces, mis hermanos, nos ponemos sobre nuestros pies, le damos siempre las gracias al Señor, siempre, porque su misericordia y su compasión es grande, porque Él solo lo hace por amor. Y ya hoy que hemos compartido la cena del Señor, examinamos nuestro corazón, también la misma palabra, ¿sí?, tiene un tono que es confrontativo, pero también tiene un tono esperanzador, de reconciliación. ¿Por qué dejar ir esta palabra en vano? Dice la palabra del Señor que ella no vuelve vacía, pero es ahí donde yo tomo la decisión cuando abro mi corazón, cuando yo decido abrir esa puerta. Él quiere cenar conmigo, Él quiere hacerme partícipe, ¿sí?, en lo que Él quiere darme. Y yo no tengo por qué negarme, porque es ahí donde se va a denotar si mi corazón está endurecido, embotado, como lo dice la palabra. Entonces, mis hermanos, por un momento, cerremos nuestros ojos y darle gracias al Espíritu Santo de Dios porque está en este lugar, porque nos convence de nuestros errores, de nuestros pecados, de nuestra iniquidad que está en nuestros corazones, en nuestra mente, inclusive en nuestras emociones, en nuestros pensamientos. El Señor nos conoce tal y como somos, y su misericordia siempre ha estado ahí, a un clic de que yo reconozca de que lo necesito, de que lo amo, de que necesito volver a Él, de que necesito estar con Él y en Él. Gracias, Padre Santo misericordioso, Señor de la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque es la que me levanta, Señor.
es la que me dice y me conlleva a seguir dando esos pasos de fe y obediencia. Hoy clamamos ante ti, Señor, como iglesia, y te pedimos que seas tú, Señor, quitando todo velo que hay en nuestras vidas, Señor. Hoy te lo ponemos en la cruz del Calvario, Señor, porque allí fue donde tú lo pagaste, Señor. Allí, Señor, fue donde tú, Señor, lo llevaste, Señor, para que yo pueda ser libre, Señor, en tu nombre y por tu bendita y preciosa sangre, Señor. Hoy, Señor, en una declaración de fe, Señor, te pedimos, Señor, que nos libertes de esas ataduras, Señor. Libértanos, Padre Santo, Señor. Quita todo yugo de esclavitud, Señor. Que sea tu palabra y el poder de tu Espíritu, Señor, llegando a nuestras vidas, Señor. Líbranos, Señor, de esa esclavitud, Señor. Rompe todo lo que se ha levantado, Señor, en contra de nuestras vidas, Señor. Llévate, Señor, todo, absolutamente todo, Señor. Hoy, Señor, queremos de que este cuerpo, este templo tuyo, Señor, sea limpio, Señor, sea renovado, para que tu Espíritu Santo more en cada uno de nosotros y nosotros no lo sigamos contristando, porque tu Espíritu, cuando habita en cada uno de nosotros, nos santifica, nos restaura, nos levanta, nos ayuda, nos da ese dominio propio, esa paciencia, esa paz, esa fe, ese gozo. Gracias, Padre Santo misericordioso, porque esas bendiciones espirituales que tú nos das, Señor, nos llenan, suplen toda necesidad. Gracias, Padre Santo de la gloria, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, donde vemos de que tú te revelas a cada vida, Señor, a tu pueblo. Por eso te clamamos, por eso bendecimos tu precioso nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayuda a nuestras familias, que podamos restablecer, Señor, lo que se ha perdido. Tu obra poderosa, Señor, hoy la creemos y sabemos que tú obrarás, Señor, a favor de tus hijos, de los que creemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar tu evangelio a todo lugar, Señor, para que sean libres, mi Dios, por medio de tu redención, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos. Para ti sea toda la gloria, Señor, porque solo tú, mi Dios, solo tú, Señor, eres digno, porque tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Para ti sea toda la gloria, Señor, porque tú tienes la autoridad y tú tienes el dominio, Señor, y somos creación tuya, Señor. Y hoy decidimos, Señor, caminar en fe, en obediencia, Señor, a escuchar, Señor, tu voz, a ser sensibles a tu palabra, porque es donde vamos a encontrar esa plenitud de gozo, Señor, porque tú eres esa fuente inagotable, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por el día de hoy. Gracias, Señor. Por eso te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.